no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Y por muchos años tradicionalmente se ha compartido que esta porción de la escritura que viene en Efesios capítulo 4, versículo 28, tiene que ver con que te puedes enojar con las personas, pero, pero no todo el día, sino antes de la noche que te pongas a cuentas. Que hasta quisiera yo hablar acerca de ponernos a cuentas. Cuando hablan, muchos religiosos hablan de ponerte a cuentas con el Señor. Yo no tengo por qué ponerme a cuentas con el Señor. Si yo me pongo a cuentas contigo es porque yo estoy en deuda contigo. Eso es ponerse a cuentas. Pero déjame decirte, y le quiero decir a todos, que de acuerdo a la palabra, Jesús pagó todas mis deudas. Así es que yo no tengo ningún motivo para ponerme a cuentas con el Señor. Si yo me quisiera poner a cuentas con el Señor, entonces yo estaría pensando y creyendo, estaría deshonrando, blasfemando en contra de Jesús y su obra terminada, porque estaría creyendo que entonces Cristo no, la obra terminada de Jesús no fue suficiente para poner mi cuenta en cero. Pero el Señor Jesucristo, en su gloriosa acción redentora, dejó mi cuenta en cero. No, ya no, dice la Escritura, Dios por la fe en Cristo Jesús ya no imputa en nosotros los pecados. Es decir, la justicia tiene que ver con una cuenta, y en mi cuenta fueron saldadas todas las deudas. Está en cero en términos legales. De tal manera que ningún juez en la tierra, ni ningún juez en el cielo podría culparme, porque mi cuenta, mi nombre, no tiene ninguna deuda. Porque toda la deuda completa y con mayor abundancia de provisión fue pagada por Cristo Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Y ahora no me ha dado una cuenta, sino me ha dado una bendición, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la provisión, no para pecar, no, para vivir en lo mejor de Él, para no conformarme a las limitantes de este mundo, sino a lo que Dios conquistó para mí en Cristo Jesús y me concedió por gracia en Cristo. Bien, pero Efesios 4:8 dice, el que hurte no hurtaba más, sino trabaje con sus propias manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y luego dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y luego dice el 30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice el versículo, espéreme, es que ya me pasé. Es el versículo 26. Dice, déjeme, le confirmo, espéreme. Es el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. Y esto se ha compartido como tradición, de que no te debes de enojar todo el día, de que si te enojas con las personas, te debes de poner a cuentas con ellas. Y es correcto que si tú te enojas con alguien, saldes tus situaciones, tus deudas con las personas. Tú no puedes vivir en deuda con las personas. Lo mejor es que te pongas de acuerdo, que perdones y que seas perdonado. Que perdones y seas perdonado no infringe el perdón de Dios hacia ti. Pero es inconcebible que habiendo conocido y experimentado y vivido el perdón de Dios, nosotros seamos incapaces de perdonar. Fuimos habilitados para perdonar todas las veces que sean necesarias, si es necesario toda nuestra vida. Los matrimonios se divorcian, además de que ponen sus ojos en la carne. A veces las familias se destruyen, padres e hijos, porque no se perdonan. Y el creyente no puede darse el lujo de no perdonar, porque hemos sido tan perdonados. Si hiciéramos un alto en el camino y entendiéramos el poder del perdón que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, en lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Cristo pagó para que tú y yo fuéramos perdonados, no tendríamos ningún problema por perdonar 1000 veces todos los días de nuestra vida.
Así es que nosotros estamos habilitados y capacitados para perdonar porque fuimos perdonados. Y depende de ti que tú decidas hacerlo o no. Dios quiere que tú lo hagas porque la palabra dice, tú debes perdonar como fuiste perdonado. Ok, ahora, pero esto es correcto, pero el versículo 26 no está hablando de eso. No está hablando de que te enojes con las personas y que te pongas a cuentas antes de que se acabe el día. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es que te puedes enojar con alguien sin pecar? Si tú te enojas con una persona, es pecado. Si tú te enojas con una persona, es pecado. Si tú hablas mal de una persona, es pecado. Así es que inconscientemente a veces hablamos mal de las personas, es pecado. Pero gloria al Señor que fuimos redimidos del pecado, pero no debemos darle rienda suelta a la carne, al chisme, porque no es correcto, porque no es de Dios, destruye. Bien, pero entonces no está hablando de airarnos contra las personas, porque si nos enojamos contra alguien, cualquier enojo, el enojo más santo que puedas tener para una persona es pecado. Así es que el versículo 29, 26 no está hablando de eso. El versículo 26 está hablando de que el 27 dice, no le des lugar al diablo. Entonces, la única manera de enojarte, de airarte sin pecar, es cuando te enojas contra el mal, contra la enfermedad, contra la escasez, contra las malas actitudes, contra la aberración, contra la perdición, contra el alcoholismo, contra la drogadicción, contra el cáncer, contra el dolor de cabeza, todo aquel que venga a hurtar, a matar y destruir. Y no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las cosas. Debemos enojarnos contra ellas. Y no debemos de echarnos a dormir hasta que echemos fuera esas cosas. Y no darle lugar al diablo. Si entra una víbora a tu casa y dices, y no la puedes echar, y dices, bueno, pues, bueno, vámonos a dormir y mañana le echamos. Yo creo que estarías en un error. Yo creo que si una víbora entrara a la casa de una persona, la sabiduría, por sentido común, es, aunque no duermas, hasta que la eches fuera. Y este es el problema de muchos, que abrazan la enfermedad, abrazan la escasez, abrazan el enojo, abrazan la amargura, abrazan las heridas, abrazan la falta de perdón, abrazan el temor, abrazan toda clase de lo que viene por los sentidos, de lo que no proviene de Dios, lo abrazan y le dan lugar al diablo. Abrazan el pecado, no se enojan contra él. Y yo he visto cómo lastimosamente, y es porque muchas personas no conocen a Dios, no conocen a Cristo y su obra terminada, y mucho menos conocen lo que Dios ha provisto. Otros sí conocen a Dios, aún son creyentes nacidos de nuevo, pero no entienden correctamente el Evangelio de Jesucristo y lo que Dios nos concedió por gracia, en su obra terminada, completa y perfecta, en su abundancia, gracia, justicia y misericordia. Pero hay gente que abraza a un hijo que tiene leucemia y abrazan la leucemia como parte de su vida. Hay personas que tienen hijos con epilepsia y abrazan la epilepsia, la hacen parte de la familia. Hay hijos o personas que tienen enfermedades y abrazan la enfermedad. Dice una persona, es que el doctor me dijo que voy a hacer, voy a necesitar diálisis toda mi vida. Abrazan la diálisis. Es que el doctor dijo que voy a padecer migraña toda mi vida, y abrazan la migraña. Es que el doctor me dijo esto, es que aquellos me dijeron lo otro, y abrazan la maldad. Entonces, Dios no nos llamó a tener miedo a la maldad, nos llamó a enojarnos, a resistir, a ir en contra de la maldad y de todo lo que se parezca. Recuerde que el diablo se viste como ángel de luz y engaña. Entonces, a la enfermedad la viste de azul y de celeste y de rosa, con moños para que la abraces. La escasez la viste con papel de regalo, los problemas familiares, etcétera.
Tú y yo debemos enojarnos contra la contienda, no debemos de permitirla, no debemos de permitir la escasez, no debemos de permitir la enfermedad, no debemos de permitir las injusticias. Debemos aborrecer toda clase de mal. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la palabra, y la palabra nos enseña a discernir entre lo que es espiritual y lo que es carnal. La palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma, parte del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es que tenemos la palabra. Es más, si tenemos una sana conciencia, nuestra conciencia nos ayuda a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la sabiduría de Dios es lo más excelente para poder hacerlo. Así es que resiste el mal, resiste al diablo, resiste la enfermedad, resiste la escasez, resiste las contiendas, no a las personas, no a tus hijos, no a tus familiares. Aunque tus familiares te odien, piensen mal de ti, no crean como tú crees, tú ama. Porque si el Señor Jesucristo expuso a los fariseos que ellos tenían que amar a sus enemigos, tú y yo, ellos no podían hacerlo, porque además de que eran hipócritas, no capacitados, pero tú y yo en nuestro espíritu somos como Jesús es y todo lo tenemos listo para ponerlo en acción. Padre, la gloria, el honor y la alabanza te damos a ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y conocerte más y más y más. Y queremos, Señor, conocerte más y más y más. Que tu espíritu de sabiduría y bendición nos alumbre, Señor, nos incentive, y que tu espíritu motive en nuestro interior y trabaje en nuestro interior, dándonos el querer como el hacer por tu buena voluntad. En Cristo declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.